Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a continuar con el tema los aspectos relevantes del juicio de amparo, parte 7. Durante un par de semanas he hecho referencia a una recapitulación y sobre todo creo una toma de conciencia acerca del por qué es indispensable conocer el juicio de amparo. Hicimos mención que es el juicio de amparo, medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de las normas generales, actos y omisiones de las autoridades señaladas como responsables. Entre ellas, estas autoridades pueden ser los particulares que fungen como autoridades. Contra un particular simple no procede el juicio de amparo, sino solamente procede si este particular está desarrollando un acto equivalente al de autoridad, que implicaría que realice de manera unilateral una afectación a la esfera jurídica del gobernado. El juicio de amparo tiene como objetivo precisamente el que se analice si se transgredió la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o algún tratado internacional aprobado por el Senado de la República para que, conforme al artículo 133 de la Constitución Federal, forme parte de nuestro marco constitucional. Hay algunos otros tratados que no son obligatorios, que se les conoce como soft law. Pongamos el ejemplo de las reglas de Brasilia, que si bien es cierto no son obligatorias, sí son ilustrativas para todas las autoridades. A través de este juicio de amparo, entonces, se examina si se violó la Constitución, si se violó el tratado internacional y por ende si se violaron derechos humanos o garantías. Aunque este es normalmente el juicio de amparo previsto en el artículo 103, fracción primera de la Constitución o artículo primero, fracción primera de la Ley de Amparo. Sin embargo, hay un amparo diverso llamado amparo soberanía, se podría decir que casi en desuso, pero no porque ya no exista, sino porque lo conocen poco. El juicio de amparo soberanía es un amparo indirecto en donde lo que se plantea es la transgresión de esferas competenciales entre la Federación contra estados o, en este caso, ya Ciudad de México, o Ciudad de México y estados versus lo que viene a ser la Federación, en donde una norma general, un acto o una omisión afecta de esta manera la esfera competencial. No lo confundas con lo que son las controversias constitucionales, porque en estas controversias constitucionales lo que está de por medio es el combate directo entre dos autoridades, la federal contra la estatal o Ciudad de México y viceversa. En cambio, en el amparo soberanía, lo que está de por medio es un particular, un gobernado, un quejoso, que frente a este acto, esta contienda entre estas dos autoridades, una contienda implícita por cuanto que una autoridad presuntamente invadió la esfera de competencia de la otra, pues el gobernado se ve afectado en sus derechos humanos y garantías, pero por cuanto hace la esfera competencial. Esto en la práctica, pues la realidad más de uno lo maneja como un amparo legalidad conforme al 16 constitucional. Eso podría ser entendido donde el tipo de sujetos no están expresamente previstos, como son los municipios. Los municipios no quedan dentro del catálogo del 103, fracciones segunda y tercera, y entonces pues lo manejas como un amparo de legalidad. Pero esa es la utilidad práctica de nuestro juicio de amparo, que podamos hacer este tipo de planteamientos y los juzgadores que lo puedan examinar de esta forma. El juicio de amparo no es un recurso. En más de una demanda, en más de un recurso, más de una ocasión, se advierte que lo que el quejoso plantea parece más una tercera instancia, una casación. No, técnicamente el juicio de amparo no es eso. Por eso, cuando redactes un concepto de violación, suelo decirlo, tu premisa mayor debe ser el derecho humano o garantía previsto en la Constitución o tratado. La premisa menor debe ser la consideración, omisión o norma general de la autoridad responsable, y tu conclusión es precisamente por qué frente a esta confrontación se viola una u otra esfera, en este caso el derecho humano o la garantía son violados por la norma general
el acto o la omisión. En nuestro juicio de amparo, lo hemos comentado, existe una parte que promueve, que es el comúnmente llamado quejoso, porque así lo establece la ley de amparo. En la ley de amparo anterior se hacía mención al agraviado, le puedes seguir llamando así, quejoso o agraviado, parte quejosa, y hay algunas otras variaciones como impetrante de la tutela federal, peticionario de garantías y demás, que pues quizás no sean del todo certeras, porque impetrante pues es el que impetra, es el que se postra, no el que se arrodilla frente a alguien más, y no, pues nadie se tiene que arrodillar. Los juzgadores federales son eso precisamente, son servidores públicos, y bajo ese esquema debe de entenderse que pues, precisamente se está para impartir justicia, para que se examine a través del juicio de amparo si se violó la Constitución Federal o los tratados internacionales. Entonces, la parte quejosa, ¿a quién demanda? Es a la autoridad responsable. En estas autoridades responsables también te invito a ver la cantidad de videos anteriores que hemos compartido aquí en Charlas de Amparo. La autoridad responsable es ese ente del Estado o este particular que está realizando funciones equivalentes a las de autoridad con base en funciones previstas en la ley. Claro, ahí viene un tema interesante. Comentábamos el otro día que tuve la oportunidad de estar en Morelia, fin de semana, mi actividad honorífica, como te consta, la realizo en fines de semana, en donde pues rindiéndole tributo a mi abuelo, que fue un gran académico, pues me encanta andar por todos los lugares de la República una vez concluidas mis labores y una vez, pues sin que genere en ningún momento ningún rezago. Es lo que me gusta hacer. Algunos juegan golf, algunos juegan, no sé, van a montar sus caballos, algunos van a sus ranchos. A mí me gusta ir a dar clases y ir a dar las charlas de amparo, en donde, bueno, excepcionalmente podrás también adquirir algún libro, algún video si es de tu interés, que eso es una parte referente a los derechos de autor. Yo no le veo ningún inconveniente, pero bueno, cuestión de criterios. Entonces, esta parte demandada, la autoridad responsable, también hay otra polémica que es importante que conozcas. Más de una ocasión se gusta de frenar esta parte de la impartición de justicia cuando se te pretende ceñir al carácter que le estés denominando para determinar la existencia o no del acto reclamado. Eso es por demás peculiar, porque existen tesis de colegiado que el carácter de la responsable, pues con independencia de cómo la señales, lo que importa es el acto que aparezca demostrado de la misma. Por decir algo, alguna orden de detención que no viniera, por ser una orden de aprehensión, no viniera del juez, sino que viniera directamente de la policía, investigadora directamente, eso no implicaría que no existiera el acto. En este caso, por ejemplo, el acto reclamado debe de entenderse su existencia con independencia de la denominación que se dé. En los jueces de amparo estoy cierto que toman en consideración la lectura íntegra de la demanda, toman en consideración lo que viene a ser todo el material probatorio que obra en autos, para con esto poder llegar a la convicción de que estamos en presencia de un acto de autoridad. Siendo así, en esta parte referente a cuando te hago mención a que hay un quejoso y hay una autoridad responsable, cuando redactes tus demandas de amparo, pues es importante saber si conoces con qué carácter está actuando, pues que así lo digas, y si no, al menos atribuir cuál es el acto que le estás diciendo. Claro, ahí podrías decir, bueno, el cumplimiento, pero lo puedes señalar con el doble carácter. Puedes decir, bueno, yo creo que está ejecutando, pero a lo mejor si ella está emitiendo el acto, pues la señalas como ordenadora y ejecutora. Este carácter de ordenadora y ejecutora, a grado tal que por eso estos colegiados han emitido esas tesis, no deriva de forma alguna del artículo 5º, fracción segunda. Dice nada más: la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto, en fin. Y tampoco lo puedes encontrar en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que es en donde están los requisitos de la demanda de amparo. Dice artículo 108, fracción tercera, la autoridad o autoridad responsables. No se dice en ninguna parte del 108 que tengas que señalar con precisión cuál es el carácter de la misma, con el carácter que está actuando. Por eso reitero, muchos colegiados han dicho este aspecto, que no es necesario.
Algo que también ha generado por demás polémica en algunos tribunales, algunos juzgados, es a veces la denominación de la autoridad, y hay algunos colegiados y sobre todo algunos juzgados de distrito que en la práctica, desde el punto de vista académico te lo digo, pues realizan algunos requerimientos para que el quejoso señale con precisión cuál es la autoridad, en cuanto a su denominación correcta. Pues evidentemente el quejoso no tiene mayor conocimiento en más de una ocasión, pero sobre todo no tiene la obligación de hacerlo. ¿Esto cómo lo podemos entender? Podemos entender que no tiene por qué señalar con exacta precisión a la autoridad responsable si hacemos un análisis sistemático del artículo 108, fracción tercera de la Ley de Amparo, que establece que se señalará a la autoridad responsable. 108, fracción tercera, que fue la que leímos, la autoridad o autoridades responsables, si lo concatenas con el actual 76, antes 79 de la Ley de Amparo. ¿Qué dice el 76? El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores o omisiones que advierten la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes. Los demás razonamientos de las partes incluyen lo que viene a ser la rendición, la presentación de la demanda, incluso la rendición del informe. Son las demás constancias que tienen en consideración los jueces de distrito para que con esto puedan tener en cuenta el dictado de su sentencia. Por lo mismo es por demás peculiar el que se te constriña a que tengas que decir con exactitud y precisión cuál es la autoridad. Yo recuerdo en algunos lugares, no sé, se llamaba inicialmente la autoridad de alguna forma, viene un cambio de sexenal de gobierno, por razones de política interna deciden cambiarle la denominación y el gobernador se quedó con la idea de que así se llamaba. Entonces viene, lo señala como tal, a veces hasta la papelería oficial lo dice, y pues si nosotros les estuviéramos constriñendo, bueno, los juzgadores estuvieran constriñendo a que sea exactamente la denominación precisa, pues creo que se limita el acceso a la justicia. Esto suele pasar mucho, sobre todo cuando se solicita la rendición de informes por medio de las autoridades responsables, entonces por la vía postal. Entonces, en más de una ocasión se niegan a recibirlo porque dicen, no, pues no me señalaste como tal. Pongamos un ejemplo de algún estado de la República, ¿no? Secretaría de Finanzas o Secretaría de Finanzas y Administración. Oiga, pues a lo mejor la señalé como Finanzas y Administración y ahora se llama Finanzas, o a veces Secretaría de Gobierno y Secretaría de Gobernación. El juicio de amparo debe de estar siempre abierto, ser receptivo, ser un órgano tutelar, ser una institución tutelar de lo que vienen a ser nuestros derechos humanos y nuestras garantías. Desde ese punto de vista es por demás indispensable que pues cuando se promuevan las demandas de amparo, pues se apele también este sentido de acceso a la justicia. Cierto es que son tecnicismos, pero ha habido diversos asuntos en donde te das cuenta, por ejemplo, a lo mejor pues que no tengas la denominación exacta. También esta parte que se le constriña al gobernado a que tenga que estar analizando los manuales de organización, organigramas y demás, pues no veo el fundamento para hacerlo. Sin embargo, como dice un amigo, eso es cuestión de criterios. Desde ese punto de vista es que esta segunda parte del juicio de amparo, que viene a ser la parte autoridad responsable, pues hay muchos criterios jurisprudenciales más de tipo progresista en donde no constriñen de manera indispensable a que se señale con toda precisión y acuciosidad a la autoridad, así como tampoco es necesario por regla general que se dé el nombre de la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque a quien se va a considerar responsable de la actuación es en este caso el ente moral, el ente abstracto,
donde solamente pudiera venir la necesidad de algún requerimiento expreso acerca del nombre, pues no sé, que fuera algún agente de tránsito en específico y todo, pero pues no, vamos nuevamente, 108 fracción tercera de la ley de amparo no es un requisito, y por lo mismo, si bien es cierto es cuestión de criterios, creo que debe de imperar el acceso a la justicia. Pero ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de ello? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa, esto es Charlas de Amparo.